Muy buenos días, gracias por haberse conectado al devocional general de la Universidad Evangélica. Como Secretaría de Asuntos Espirituales y parte de todos los capellanes que la integran, estamos muy contentos de que ustedes se están uniendo a este devocional. Como lo hemos hecho en otros viernes anteriores, hemos desarrollado ya una serie a través de esta plataforma virtual para poder estar conectándonos y poder estar compartiendo la palabra de Dios. En realidad es un gusto poder estar nuevamente con ustedes a través de esta transmisión en vivo. Y quiero decirles que como Secretaría de Asuntos Espirituales estamos orando por ustedes, estamos llevándolo en peticiones especiales de cada uno, y por eso queremos animarlos a ustedes a que si tienen alguna petición puedan escribirnos, ya sea por medio de los correos o a través de otro mecanismo, redes sociales, WhatsApp, para que nosotros podamos estar incluyendo esas peticiones de una forma más específica y estar intercediendo por ustedes. Realmente, como Secretaría de Asuntos Espirituales, estamos muy contentos y deseosos de que ustedes estén buscando al Señor, y por eso hemos tomado este tiempo también para que ustedes puedan escuchar la palabra de Dios y así unirse a estar conectándose con Dios y aprendiendo más de su palabra. Quiero decirles que como ustedes muy bien saben, necesitamos tener la mayor precaución en el momento que nosotros nos estamos moviendo en cualquier lugar, ¿verdad? Para evitar el contagio. Recordemos tener las precauciones debidas, el uso de mascarillas, el lavado de manos constantemente, el uso de gel. Y recuerden también el mantener la distancia. Si usted va a un supermercado, va a algún banco, va a algún establecimiento, recuerde mantener la distancia necesaria, como mínimo 2 metros, para evitar cualquier contagio. Si usted sale de casa y regresa, recuerde lavarse las manos, evitar estar tocando cualquier zona o superficie para no ser contagiado, ¿verdad? Puede ser que sonar hasta extremista o muy exagerado, pero es necesario mantener la precaución debida. Si usted sale y va a un lugar, no esté tocando ninguna superficie, ¿verdad? Es mejor tener las precauciones debidas para no sufrir por esta enfermedad. Así que si nosotros como universidad y como Secretaría de Asuntos Espirituales estamos orando para que Dios nos cuide y podamos estar siendo librados de esta enfermedad, y queremos unirnos también y dar las gracias a Dios por la restauración de la sanidad del hermano Julio. Él estuvo un poquito delicado y qué bueno que pudimos orar por ellos. Hemos estado orando por otros. Quiero decirles que antes que podamos orar, especialmente recordar a aquellos que están haciendo su gran labor en hospitales y en unidades de salud, en alguna clínica, y son los miembros, ¿verdad?, de unidades de salud, doctores, enfermeras y todo el personal médico que está haciendo su labor. Entonces oremos también por ellos para que Dios les dé fuerzas, les dé ánimo, y que como familia Dios esté permitiendo que no exista ningún contagio, que Dios pueda controlar también esto dentro de nuestro país. Así que quiero que oremos y démosle gracias a Dios por esto. Gracias, Dios, por este tiempo que nos das de reunirnos como universidad, como docentes, como empleados, Señor Dios, administrativos, como estudiantes, Señor Dios, que gracias a tu poder se están uniendo, Señor Dios, a esa transmisión. Gracias, Dios, por cada situación que nos permites experimentar, y porque esto también nos está fortaleciendo, Señor Dios. Te pido por aquellos que están pasando por alguna necesidad de salud, te pido que tú les des sanidad, que si hay un medicamento, que ese medicamento sea muy efectivo, Señor Dios. También te pido para aquellos que están saliendo a trabajar, que están les está tocando quizás ir a un supermercado, de que tú lo puedas proteger y no ser contagiado. Rogamos, Señor Dios, de que tú puedas permitir de que la enfermedad ya no siga avanzando, Dios, aquí en El Salvador, sino que esté totalmente controlada, que esa curva ya no siga creciendo, sino que vaya en disminución, Señor Dios. Te pido por los hospitales para que
puedan dar abasto, puedan tener un control, Dios, y dar seguimiento a aquellos enfermos, Señor Dios. Te pedimos también por nuestros estudiantes que están desarrollando esa labor médica, Dios, en cualquier unidad de salud, en cualquier hospital, de que tú los puedas cuidar y proteger, Señor Dios. Ayúdanos como familia a estar siempre unidos y más cerca de ti, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, antes de pasar a este tiempo de alabanza, yo quiero recordarte un texto bíblico que está en Salmos 48:1. Este es uno de los versículos que me encantan y dice de la siguiente forma: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios y en su monte santo. Este es un buen tiempo para alabar a Dios, así que yo quiero invitarte a que a través de esta alabanza tú puedas alabar a Dios con tu corazón en el lugar donde estás. Así que tomemos un buen tiempo para poder estar cerca de Dios a través de este devocional. Muchas gracias por estar conectado y esperamos que esto sea una bendición para tu vida. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos. Inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos. Inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sonativo, hosana, Rey de salvación. Levantamos esta oración y este cántico, Jesús, porque eres el único Rey de reyes, el único para recibir toda adoración. Gloria a ti, Jesús. Al Rey.
salvación. Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hola, Dios les bendiga. Les saluda Haroldo Urizar desde Guatemala, capellán de la Universidad Mariano Gálvez de nuestro país. Enviándoles un fuerte abrazo y un saludo para la Universidad Evangélica del Salvador, especialmente a los estudiantes que nos están acompañando y también a los miembros del personal que también se reúnen para escuchar palabra de Dios. Por muchos años he tenido la bendición de compartir con ustedes allá en el campus de la universidad y hemos podido compartir con muchos estudiantes y con miembros del personal también la palabra de Dios, y hemos visto cómo el Señor ha actuado en medio de muchas situaciones. Y hoy no es un tiempo diferente, Dios está en medio de esto, aunque estamos en una pandemia y estamos comunicándonos por otras vías. Simplemente Dios está con nosotros, así que reciban un fuerte saludo desde mi casa acá en la ciudad de Guatemala. Quiero compartir con ustedes un precioso mensaje en este día para cada uno de ustedes, para su crecimiento y también para su corazón, porque sé que algunos de nosotros estamos sufriendo en este tiempo, algunos sufriendo más, algunos sufriendo menos. Algunos tenemos problemas de escasez, otros tenemos problemas de inseguridad, de incertidumbre. Sin embargo, especialmente para cada uno de nosotros es este mensaje. Tuvimos la bendición este año de tener una Semana Santa diferente, ¿verdad? Acá en Guatemala nosotros la pasamos totalmente encerrados, no pudimos salir a ningún lado. Ustedes conocen que Guatemala es rica en tradiciones, y una de las tradiciones que Guatemala tiene en la tradición católica son sus procesiones. Guatemala es muy conocida, muy famosa a nivel mundial por las procesiones, especialmente las procesiones en Antigua Guatemala. Y es la primera vez en la historia de nuestro país que algo detiene y algo para esa actividad, y fue esta pandemia. Nadie pudo salir ni siquiera celebrar. Sin embargo, aunque no pudimos ni siquiera ir a la iglesia, pudimos celebrar desde casa un evento muy importante que para nosotros los cristianos es el fundamento de nuestra fe, y es la resurrección de Jesucristo. Cualquier cosa que algún día le pregunten a usted, ¿cuál es el fundamento del cristianismo? Lo que usted debe de responder básicamente es la resurrección, porque la Biblia dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No serviría de absolutamente nada. Podríamos tratar de hablar de todas las cosas bíblicas, de todos los argumentos bíblicos, podríamos hablar de todo el fundamento, de los valores que están ahí, pero no dejarían de ser eso, solamente valores y fundamentos. Sin embargo, cuando hablamos de la resurrección, hablamos de que Jesús está vivo. Así que a poner nuestra confianza en Él. Pero quiero leerles un poco acerca de esto. Y el tema es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Porque, como repito, muchos de nosotros estamos preocupados. ¿Qué vamos a hacer? Acá en Guatemala hay mucha gente que está perdiendo su empleo, empresas están cerrando, seguramente en El Salvador estamos en una situación similar. Los políticos están haciendo a diestra y siniestra corrupción por aquí, corrupción por ahí. Nosotros decimos, ¿y qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Porque nosotros pareciera ser que estamos en medio de toda la situación y no tenemos salida. Sin embargo, quiero hablar en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, comienza una historia, un relato extraordinario que quiero compartir con ustedes hoy. Dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 24, desde el versículo 1, lo voy a leer de esta forma. Y dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Algo muy importante.
Ustedes saben que por naturaleza las mujeres son muy curiosas, ¿verdad? Todas las mujeres pues definitivamente son muy curiosas, pero el ser humano por naturaleza también lo es. Estoy seguro que a muchos de los que me están escuchando seguramente les ha pasado que cuando tienen algo muy importante que hacer el siguiente día, algunos no pueden dormir, a algunos les agarra ansiedad, a otros les agarra por comer más, a otros les agarra por comerse las uñas. Híjoles, estamos nerviosos porque el día siguiente es un día muy importante. Pues básicamente esto está sucediendo en este momento. Jesús había anunciado que el tercer día iba a resucitar. Entonces, bien importante, se imaginan ustedes, unamos la curiosidad de las mujeres con el tercer día que Jesús había dicho que iba a resucitar. Era un evento muy importante. Entonces, se imaginan, yo creo que estas mujeres ni siquiera pudieron dormir esa noche. Y es más, se levantaron muy temprano. La Biblia relata que se levantaron antes de que el día comenzara. O sea, estuvieron de madrugada despiertas. Y fueron al sepulcro. Y cuando entraron allí, resulta que hallaron que el cuerpo del Señor Jesús no estaba. Miren qué interesante. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ellas eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Miren, imagínense ustedes que estas muchachas con toda la incertidumbre y con toda la emoción y la ansiedad corren hacia el sepulcro. Primera noticia, llegan al sepulcro y encuentran que la tumba está vacía. Bueno, eso pudo haber ocurrido o pudieron haber ocurrido muchas cosas, ¿verdad? Muchas opciones allí. Sin embargo, se aparecen 2 hombres o 2 figuras blancas con rostros blancos, resplandecientes. Imagínense ustedes qué tremendo, era un evento sobrenatural. Y lo más interesante es que les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos aquel que está vivo? Y aquí menciona la primera vez en este relato, lo vamos a ver un par de veces más, cuando los ángeles o estas figuras resplandecientes les dicen a las mujeres: miren, ¿se acuerdan de lo que él les dijo cuando estaba en Galilea? Tienen que recordarse. Mira, algo muy importante para nosotros los seres humanos hoy, somos tan fáciles para olvidar. De verdad, nos cuesta mucho recordar las cosas que ya sucedieron, las cosas que han pasado, las cosas buenas que nos han sucedido. Y si usted se da cuenta, Dios es un Dios que siempre nos está recordando lo que pasó. No para juzgarnos, por favor, no piense eso, sino para recordarnos lo bueno que Él ha sido con nosotros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento muchas veces leemos cuando Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando hace este recordatorio simplemente es para decir: miren, ¿desde dónde vengo yo siendo Dios? Miren desde dónde vengo actuando, miren desde cuándo vengo actuando, ¿sí? Pero es muy importante cómo Dios decide recordarnos siempre lo que ya ha sucedido. Y miren lo que pasa aquí. En un momento de ansiedad, de emoción, las mujeres están viendo, ya sabían que Jesús dijo que al tercer día iba a resucitar, ya lo sabían, pero en ese momento de emoción, su corazón se perdió, su mente se perdió, todos sus sentidos empezaron a transformarse de una forma alocada, y entonces les dice: no, hombre, espérense, ¿por qué buscan aquí a alguien que no, entre los muertos, alguien que ya está vivo? Y segundo, ¿no se acuerdan que les dijo que esto iba a pasar y les tuvieron que recordar? Entonces en ese momento ellas se acuerdan y salen corriendo, se imaginan, y van a contar chisme caliente, van a contar chisme, y van corriendo hasta llegar donde estaban los demás discípulos, y ellas contaron estas maravillas. Pero escuchen lo que pasa, dice en el versículo 11, más
A todos los apóstoles que estaban escuchando le dice, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando vio dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Imagínense, ya ahora Pedro fue, después de escuchar lo que las mujeres habían dicho, ahora va Pedro a corroborar y a confirmar lo que Jesús, lo que estaba sucediendo. Jesús había resucitado, ¿verdad? Y entonces resulta que ahora hay un encuentro bien importante. Dos de los discípulos iban caminando de regreso a una aldea que se llamaba Emaús, que estaba más o menos a unos 60 estadios de Jerusalén, más o menos como 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, y dice, e iban caminando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido, iban platicándose. Les recuerdo que era un evento muy triste para la gente que había seguido a Jesús, entonces ellos iban hablando de eso, y en ese momento, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y entonces Jesús les dice, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Miren qué interesante cómo Jesús viene y les dice, realmente Jesús ya sabía lo que había en sus corazones y Jesús ya sabía lo que había en sus mentes, pero es muy importante que nosotros hablemos. ¿No les ha pasado alguna vez que en su mente hay una idea, una frase, una palabra que en su mente suena bien, pero que cuando la dicen suena fatal? Bueno, exactamente, muchas veces por eso es que Dios inventó, diseñó o creó que nosotros pudiéramos confesar nuestros pecados. Por ejemplo, pudiéramos confesar o pudiéramos pedir perdón. Miren qué interesante. ¿Por qué? Porque cuando lo articulamos, cuando lo hablamos, es mucho más diferente y provoca otro efecto totalmente diferente al que solo lo vayamos pensando. Es muy importante. Y entonces les dice, ¿qué son eso? ¿Qué es lo que van hablando? Y miren por qué están tristes. Y entonces Cleofas, uno de esos discípulos, les dice, mira, ¿acaso eres tú el único extranjero que no has escuchado, el único forastero en Jerusalén que no has sabido estas cosas que han acontecido en estos días? Y entonces Jesús viene y les dice, ¿qué cosas? Y les dice, y ellos le dijeron, Jesús Nazareno fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús, ahí con ellos les dice, qué insensatos son ustedes, necios, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho. Miren, pues, y entonces comienza Jesús a decirles, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora imagínense ustedes qué lujo, que el mismo Jesús comenzó a declararles las escrituras y a enseñarles a hablar desde los tiempos de Moisés y pasó por todos los profetas hasta llegar al último y decirles, miren, si no era necesario pues que esto pasara, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué están sufriendo? Y entonces iban caminando en la plática cuando de repente los discípulos ya habían llegado hasta Emaús y tenían que cruzar ya para entrar a su casa. Pero Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Miren qué astuto. Hizo como que iba a seguir. Y entonces uno de ellos le dice, miren cómo le nace en su corazón y le hace una propuesta y le dice, quédate, Señor, quédate con nosotros porque se hace tarde.
y el día ya está terminando. Miren, hay una canción de antaño muy famosa de donde sacaron de esta parte de la escritura. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Se llama Divino Compañero del Camino. Es una canción preciosa, pero la sacaron de acá. Entonces viene el muchacho y dice, hombre, ¿cómo te vas a ir? Sos extranjero, sos forastero, no conoces la historia de Jerusalén, no viste lo que pasó. Entonces, ¿sabes qué? Ya se está acabando el día, no, hombre, quédate con nosotros. Tal vez puede ser que esté interesante la plática, o ellos probablemente presentían algo más, ¿verdad? Y entonces dice que él siguió con ellos, ¿verdad? Decidió quedarse con ellos. Y dice que aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y entonces les fueron abiertos sus ojos. Miren qué importante. En la cultura judía, el único que es el encargado y responsable de poder bendecir el pan y partirlo y repartirlo es el papá de la casa. El dueño de la casa, el sacerdote, ¿verdad? El mero de la casa. Es el único que podía hacer eso. Se pueden dar cuenta que aquí el que entró e hizo eso fue el extranjero, el forastero, el desconocido. ¿Cómo era posible que estos muchachos permitieran que alguien que no es de allí agarrara el pan con toda confianza? Me imagino mucha gente de nuestra cultura, ¿verdad? Que alguien agarrara nuestras cosas sin pedir permiso. Sin embargo, ellos estaban tal vez tan tristes, tan distraídos que ni cuenta se dieron. Pero miren lo que pasa. Jesús mismo, qué interesante, miren qué lindo. Jesús agarra el pan, lo bendice, lo parte y lo reparte. Y en ese momento, miren qué interesante, sus ojos fueron abiertos. ¿Qué pasó en ese momento? Miren ustedes, simplemente el mensaje en este momento es que Jesús mismo está adentro de la casa y Jesús mismo trae el pan y Jesús mismo lo reparte. Esta es una señal de provisión. Miren qué cosa más linda, porque nuestro Dios es un Dios de provisión. Estoy seguro que a la mayoría de nosotros no nos ha hecho falta nada hasta el día de hoy. Estoy seguro que por lo menos frijolitos ha habido en casa. Por lo menos de vez en cuando un par de pupusas se han de haber comido. Acá no tenemos tanto lujo para comernos algo así. Pero imagínense qué bendición. Hasta el día de hoy, estoy seguro que muchos de los que me están escuchando, muchos de los que me están escuchando incluso pueden haber sido testigos de un milagro, de haber recibido comida, de haber recibido algún regalo inesperado. Y eso es Dios. Esa es la bendición de Dios diciéndonos, aquí estoy. Entonces Jesús dice, aquí estoy presente en la casa, estoy partiendo el pan y lo estoy repartiendo en ustedes, porque yo soy Jesús, soy el dueño de todo y yo siempre voy a estar con ustedes. Y miren lo que pasa en ese momento, se abren los ojos de los discípulos, pero miren qué interesante, cuando se abren los ojos de los discípulos, lo reconocieron, pero dice, mas él desapareció de su vista. Qué increíble ustedes, qué increíble esta historia. Y de repente se voltean los dos uno al otro y le dice, miren esta frase, ¿no ardía nuestro corazón cuando veníamos en el camino y él nos abría las escrituras? Miren qué interesante. Segundo, ¿se acuerdan de las mujeres? A las mujeres los ángeles les tuvieron que recordar, no era necesario, no se acordaron ustedes de lo que Jesús les dijo en Galilea, era necesario. Y ahora viene Jesús y comienza a decir, ¿no se acuerdan ustedes que los profetas dijeron, segunda vez, que les tienen que recordar lo que había sucedido, que les tienen que recordar lo que Jesús ya había prometido? Qué interesante, ardía su corazón. Aunque no lo podían ver, aunque no lo reconocían, en su corazón sabían que era Él. Mis hermanos, estoy seguro que muchos de nosotros, aunque no lo vemos ahorita, aunque las cosas se están poniendo van de mal en peor, nosotros por dentro podemos reconocer que Dios no ha perdido el control, que Dios sigue siendo soberano, que Dios nos tiene sostenido en sus manos. Por lo tanto, imagínense ustedes qué cosa más linda, Dios es soberano. Y entonces dice que levantándose, estos dos fueron y se volvieron a Jerusalén y llegaron con los otros 11 discípulos a los que estaban reunidos, que decían, Jesús ha resucitado verdaderamente y se le ha aparecido a Simón. Y entonces ellos ahora vienen y le dicen, sí, también a nosotros.
se nos apareció, íbamos en el camino. Imagínense ustedes qué emocionante contar todo eso, qué emocionante para cada uno de ellos oír eso, porque déjenme decirles algo, eran 3 días, o sea, el tercer día iba a resucitar, pero el día que murió, pues todo el evento, y el día que iba a resucitar, pero imagínense usted la incertidumbre del día de en medio, de pasar todo un día sin saber, qué tremendo ustedes. Sin embargo, estaba empezando a suceder. Y ahora miren, aquí viene algo muy importante, que es la ascensión de Jesús. Y dice, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio. ¿Se acuerdan? Aquí habían venido aquellos 2, ya estaban las mujeres, ya Simón estaba contando su anécdota, estaban todos reunidos contando de Jesús, que Jesús ya había resucitado. Es cierto, yo lo vi, es cierto, yo también, a mí se me apareció. Imagínense ustedes, qué interesante. Por eso es que es bien interesante recordar que hay evidencia de la resurrección de Cristo. Es imposible que alguien se haya inventado solo esto y una persona. Eso no puede ser. Hubo muchas personas que lo vieron, muchas personas que convivieron con él. Y entonces dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Imagínense, están hablando de él, están hablando de Jesús, están hablando de que está vivo, y Jesús aparece y se pone en medio de ellos. ¿Qué es lo que usted está hablando en su casa hoy? ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Será que el tema más importante en su casa es Bukele? ¿Será que el tema más importante en su casa en estas últimas semanas es el préstamo que hizo para el hospital que acaban de hacer, y cuánto se habrá robado él y todos sus secuaces y todos los del Congreso y todos? Porque déjame decirle, tenemos gobiernos muy similares. Pero ¿cuál es el tema central hoy en día en su casa? Las penas que estamos pasando, el temor de la pandemia, las estadísticas que estamos oyendo, todo eso es el tema central. Déjeme decirle algo, mientras usted siga hablando de eso, Jesús está haciendo a un lado. Jesús está en la orilla, en la esquina de la casa, y está viendo cómo ustedes o cómo nosotros nos dedicamos a hablar de cualquier otra cosa que no sea de él. Pero entonces mire lo que sucede aquí, cuando los discípulos estaban hablando, emocionados, contando testimonio, vivenciar una experiencia vivencial que acaban de tener con Jesús. ¿Qué hace Jesús? Jesús aparece, y no solo se aparece, aparece en medio de ellos. ¿Quiere usted que Jesús esté en su casa? ¿Quiere usted que Jesús bendiga su familia? ¿Quiere usted que la familia, su familia, tenga esa experiencia con Jesús? Hable de Cristo. Hable de Jesús, deje de estar hablando tantas cosas que les puedo decir también que muchas de las historias y de las noticias que hemos leído y que hemos escuchado son noticias falsas, son noticias infladas. Y usted está hablando de esto y hablando de esto. Imagínese que usted cambiara esto y comenzara a hablar de Jesús. Jesús está listo para entrar en la escena, y no solo para entrar en la escena, sino para pararse en medio de ustedes. Y miren cómo comienza y les dice: paz a vosotros. Miren qué interesante, qué interesante. ¿Por qué menciona a Jesús paz? ¿Saben que ellos están aturdidos? ¿Saben que están asustados? ¿Saben que están desconcertados? Y Jesús les dice lo que ellos precisamente necesitan, que es paz. Ahora, esta paz no es como la que el mundo da, es la paz de Jesús. Ahora imagínense, Jesús no solo da paz, Jesús no solo dice paz, Jesús es la paz. Uno de sus nombres es el príncipe de paz. Tal vez hoy en nuestras casas, eso es lo que necesitamos, esa paz. Y usted dirá, pero ¿cómo me voy a sentir en paz si no está viendo lo que nos está sucediendo? Pues sí, pero ¿sabe qué? Cuando Jesús llega, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé si alguna vez ustedes han experimentado algo como la paz de Jesús, cuando de repente todo se está cayendo, todo se está quebrantando, y uno dice, pero no sé por qué estoy tan tranquilo, todo se está cayendo a mi alrededor y yo estoy en paz. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabe qué? Esa es la paz que hoy Jesús quiere en su casa, en su mente y en su corazón. Pero primero usted tiene que hablar de Él. Primero usted tiene que recordarse de lo que Él ha hecho. Entonces Jesús entra y dice, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Miren, palpen, vean.
porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos, les mostró los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Miren qué interesante ustedes. Hay personas que me dicen siempre, es que no, solo pensando en comida. ¡Qué bendición! ¿Saben por qué? Cuando alguien lee la Biblia se van a dar cuenta, cuando ustedes lean la Biblia, que todos los eventos donde Jesús estaba había comida. ¡Gloria a Dios! Pero ¿saben qué nos dice eso? Número uno, que Dios siempre provee. Nuevamente, miren, la provisión de Dios. Y Jesús dice, miren, yo quiero comer porque quiero que ustedes vean que esto es evidencia. Y comió y había pez asado y había miel. Entonces él toma y come delante de ellos. Y les dice, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de los profetas, los salmos. Y entonces les abrió, miren ustedes, les abrió el entendimiento para que entendieran que comprendieran las escrituras. Miren qué interesante. ¿Ya se dieron cuenta del proceso que viene? ¿O es todo un proceso? ¿Para qué? Simplemente para que ellos pudieran entender, así como que, yo no sé si les ha pasado a los estudiantes que me están escuchando, si alguna vez les pasó que están en la clase así como que les están hablando en alemán, en mandarín, o saber, y de repente como que su cerebro conecta y dice, hoy sí entendí. Algún catedrático que me esté escuchando que ha visto la cara de satisfacción de algunos de sus estudiantes cuando al fin entendió lo que usted está tratando de enseñarle, pues es exactamente esto. Jesús ahora les abre las escrituras. Yo no sé si de repente alguno de ustedes conoce o les ha pasado que han visto gente que leen la Biblia, que se congregan, que hacen muchas cosas, pero no cambian. Siguen siendo exactamente lo mismo. Déjenme decirles algo. Es imposible que alguien que tenga un encuentro con Jesús siga siendo igual. Por eso es muy importante que nuestros ojos sean abiertos, el entendimiento, para que entendamos las Escrituras. Pero esto solo se hace cuando, primero, hablamos de Jesús. Segundo, cuando lo miramos a Él, lo hacemos la parte central de nuestra conversación, y cuando tenemos la paz de Él y cuando Él nos recuerda lo que Él ha hecho. Miren qué interesante. Entonces les dice, es necesario que yo padeciera, así que voy a predicar. Dice que es necesario que ustedes prediquen del arrepentimiento y el perdón de pecados. Qué interesante. Y entonces va más para adelante porque es la parte medular. Esta solo fue la introducción, miren qué interesante. Pero ahora viene la parte medular. ¿Y ahora qué hacemos? Miren pues, después de estar reunidos con Jesús, qué cosa más emocionante. Jesús compartió con ellos. Yo hubiera sido muy preguntón. Para los catedráticos que me ven, denle gracias a Dios que no fui su estudiante, porque soy muy preguntón. No me gusta quedarme con dudas. Eso sí, el que pregunta cae mal muchas veces, ¿verdad? Pero saca de la ignorancia a todos los que están ahí que no se animan a preguntar. Así que es bueno que tengamos preguntones, ¿verdad? Yo me hubiera ido preguntándole muchas cosas a Jesús, hubiera ido diciéndole tantas cosas, pero bueno, empezaron a caminar. Dice que después de estar en Jerusalén los sacó hacia Betania. Y cuando llegaron a un lugar, Jesús se voltea y dice que alzando sus manos, y quiero que me mire, alzando sus manos, los bendijo. ¿Puede usted imaginarse ese evento tan emocionante que el propio Jesús levante sus manos y lo bendiga a usted y a mí? Está bendiciendo a sus discípulos y les dice, ya me voy. Y dice la palabra de Dios que se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahora aquí es donde viene el punto. ¿Y ahora qué hacemos? Miren pues, están los discípulos viéndolo. Jesús está despidiéndose de ellos, los está bendiciendo. Qué lindo, qué rico recibir eso después de escuchar que mi entendimiento al fin abrió las Escrituras. Encontré la paz de Jesús, Él está vivo. Qué interesante. Y ahora Jesús mismo me está bendiciendo. Y ahora comienza a ascender. Pero miren la postura de los discípulos físicamente es verlo hacia arriba, y de repente Él va hacia arriba y se desaparece. Y cuando se desaparece, me imagino que todos los discípulos se voltearon a ver entre sí
Y empezaron, ¿y ahora qué hacemos? Porque, pues estando Jesús aquí, pues Él era el que decía que teníamos que hacer. Estando Jesús era fácil porque hacíamos lo que Él pedía, obedecíamos y tranquilos. Pero ¿y ahora? Él se fue. Y entonces los discípulos tenían dos caminos, dos opciones. Lo que le he llamado el camino natural. ¿Cuál era el camino natural? Bueno, miren muchachos, la cosa está dura, la cosa está difícil, como estamos viviendo ahorita. ¿Saben qué, muchachos? Vámonos cada quien a nuestra casa. Aquí no ha pasado nada. Si lo mataron a él, ¿qué nos van a hacer a nosotros? No, muchachos, y van a perseguir a nuestra familia y nos van a tomar videos en Facebook, lo van a subir al Facebook. Qué vergüenza, ¿no? ¿Saben qué? Ya resucitó, qué buena onda, vivamos bien, honrémoslo, cada quien a su casa, vámonos. Si quieren más adelante, hacemos una reunión en Zoom y ahí nos vemos todos, ¿verdad? Esa era la opción natural, pero estaba la opción sobrenatural también. ¿Y cuál fue esa? La que los discípulos tomaron. Miren, dice, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Mire qué cosa más importante. Ellos tomaron el camino sobrenatural. Después de verlo dijeron, ahora ya no lo van a ver. Por eso es que ustedes y yo tenemos una gran bendición. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que no lo vieron y creyeron. Y esos somos nosotros, porque hoy estamos creyendo que Él es nuestro soporte. Él es quien nos tiene en sus manos. Ahora, pero depende de nosotros, porque dice, mire, regresaron a Jerusalén con gran gozo. ¿Cómo le está pasando a usted ahorita? ¿Le recuerdo? ¿Quiere que le recuerde, mejor dicho, cuántas veces Dios ha sido bueno con usted? ¿Cuántas veces Dios se ha manifestado en su casa? ¿Cuántas veces Dios ha respondido una oración? ¿Cuántas veces Dios le ha brindado un milagro inesperado? ¿Cuántas veces Dios le ha perdonado? ¿Cuántas veces Dios ha hecho actos milagrosos en su vida? Estoy seguro que cada uno de ustedes que me está escuchando, estoy seguro que ahorita dijo un amén en su corazón y ha dicho, sí, cuántas veces Dios me ha provisto, me ha sanado, me ha sacado de problemas, ha respondido oraciones. Estoy seguro de que todos los que me están escuchando pueden decir amén. Pero casi siempre estamos esperando, ¿qué viene, qué viene, qué viene? No. El mensaje central de hoy es que debemos recordar lo que Jesús ya hizo por nosotros. Murió en la cruz del Calvario dándonos vida eterna, entrada directa al cielo, para que nosotros pudiéramos tener esa vida y disfrutarla. Pero ahora nos toca a nosotros decir, ¿y ahora qué hacemos? No, Señor, yo no voy a seguir en el camino natural, quiero seguir en el camino sobrenatural, que es el camino de hablar de Jesús, que es el camino de hacerlo a Él el centro de nuestra mesa, el centro de nuestra vida, y por lo tanto, Él es el que va a repartir el pan, el que nos va a decir, aquí estoy, nunca les va a faltar nada, porque yo estoy con ustedes. Mateo 28, Jesús dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Quiero enviarles una bendición especial. En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, Santiago capítulo 1 nos dice, hermanos, les pido estar en sumo gozo cuando estén en medio de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, no se aflijan. Ponga su esperanza en el Señor. Así como a los dos discípulos que iban caminando a Emaús, ¿se acuerda cómo en su corazón le ardía cada vez? Si cuando usted se acuerda de todo lo que Jesús ha hecho por usted, ¿usted cree que Jesús es capaz nuevamente de poderle brindar a usted un apoyo, de poderle proveer, de poderle proteger? Yo lo creo con todo mi corazón, porque hasta aquí el Señor no nos ha abandonado, no nos ha hecho a un lado, no se ha olvidado de nosotros. Sigue con nosotros hasta el día de hoy. Por lo tanto, quiero pedirle que ahí en su casa se tome un tiempo usted para recordar lo que Dios ha hecho y para decirle, Señor, gracias. Y en tus manos descansamos con paz,
sabiendo que tú eres ese príncipe de paz, quien provee y quien nos protege. Que Dios les bendiga, les mando un abrazo y no se preocupen, vamos a salir de esta porque Dios es bueno. Que Dios les bendiga. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.